Imagina que despiertas después de 20 años y los ríos que conocías ahora son riachuelos contaminados, y los bosques que visitabas de pequeña ahora son desiertos, y los recursos naturales que parecían infinitos ya no existen. Esto no es ciencia ficción, son las consecuencias de nuestras decisiones de hoy. Mi nombre es Luisa María Perdomo Rodríguez y quiero contarles de algo que parece abstracto pero se encuentra presente en nuestra vida diaria, el desarrollo sostenible. Pero el desarrollo sostenible no puede lograrse si no combatimos un enemigo silencioso pero devastador, la corrupción. Hoy quiero comentarles cómo la transparencia es un aliado determinante para salvar nuestro planeta. Pero antes de entender cómo la transparencia combate la corrupción, debemos hacer una pregunta. ¿Qué es desarrollo sostenible? Pero si buscamos en Internet qué es desarrollo sostenible, encontramos el concepto de desarrollo sostenible surgió en los años 70, cuando el mundo comprendió que el crecimiento económico sin límites estaba agotando los recursos naturales. En 1987, el informe Brundtland lo definió como satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. En 1992, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro impulsó compromisos globales para proteger el clima y la biodiversidad. Y en 2015, la ONU adoptó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que marcan una hoja de ruta que combina bienestar social, prosperidad económica y cuidado del planeta. Este camino nos recuerda que la sostenibilidad no es una moda, sino el resultado de décadas de aprendizaje sobre cómo vivir mejor sin destruir nuestro hogar. ¿Esto qué implica? Implica equilibrar tres dimensiones. La primera, económica, generar empleo sin que se agoten los recursos. La segunda, en lo social, la equidad y derechos humanos. Y la tercera y por última, la ambiental, en donde se busca proteger la biodiversidad y los ecosistemas. Muchas veces confundimos progreso con construir más carreteras o más fábricas. Pero si cada kilómetro de carretera destruye un bosque y compromete las fuentes de agua, ¿de qué sirve ese progreso? Un verdadero desarrollo sostenible exige equilibrio. No se trata de detener el avance, sino de avanzar con inteligencia para que las oportunidades de hoy no se conviertan en los problemas de mañana. La pregunta que debemos hacernos es, ¿crecemos a cualquier costo o crecemos cuidando el planeta y a quienes lo habitan? Pero pongamos esto en algunos ejemplos. A menudo pensamos que el desarrollo sostenible es un asunto de grandes cumbres internacionales, pero en realidad está en nuestra vida diaria. Cuando una ciudad interviene en transporte público eléctrico, reduce la contaminación. Cuando un agricultor protege los suelos y disminuye el uso de químicos, cuida la biodiversidad. Cuando una familia separa residuos y consume menos plástico, contribuye a cerrar el ciclo de los materiales. La sostenibilidad no es un lujo ni algo distante. Es el modo en que producimos, consumimos y cuidamos lo que tenemos. Cada decisión, grande o pequeña, cuenta con construir un futuro viable. Pero ahora surge una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando la corrupción entra en juego? Podemos tener las mejores leyes ambientales, los planes de reforestación más ambiciosos y los proyectos de energía limpia más innovadores. Pero todo esto se derrumba cuando aparece un enemigo silencioso pero devastador, la corrupción. La corrupción es como una fuga en un tanque de agua. Por más que lo llenemos de recursos, se vacía antes de llegar a quienes más lo necesitan. Pensemos en casos frecuentes. Un programa de protección de humedales recibe fondos, pero parte del dinero se desvía en contratos que nunca se ejecutan. Una empresa que contamina un río paga un soborno y evita las sanciones. Un proyecto de paneles solares en una comunidad rural se retrasa años porque alguien infló los costos. Según transparencias internacionales, los países más afectados por la corrupción avanzan hasta un 50% más lento en cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Esto no es solo un problema de cifras. Cuando el dinero para proteger las cuencas hídricas desaparece, las familias se quedan sin agua limpia. Cuando se permite que la tala ilegal, las comunidades pierdan sus bosques y su sustento, cada peso robado es un árbol que no se siembra, un río que no se descontamina, una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida. ¿De qué sirve hablar de un futuro sostenible si permitimos que la corrupción vacíe los cimientos de ese futuro? La corrupción ambiental no solo roba dinero, roba el futuro. Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año se pierden miles de millones de dólares en proyectos ambientales, mal ejecutados o desviados. Este dinero podría haberse invertido en proyectos en proteger los ríos, restaurar los suelos degradados o en energías limpias que reduzcan las emisiones de carbono. Pero cuando se pierde por la corrupción, no solo faltan recursos, también se pierde tiempo y oportunidades valiosas. En la Amazonía,
Los sobornos han permitido que siga la tala ilegal, destruyendo selvas que capturan CO2, afectando a comunidades indígenas y alterando el clima de todo el planeta. En muchas ciudades, la corrupción en obras públicas ha permitido construir sobre humedales o zonas de riesgo. Y cuando llegan las lluvias, esas decisiones tienen consecuencias. Inundaciones, desastres y familias que pierden sus hogares. Lo más doloroso es que la corrupción ambiental suele castigar primero a quienes menos pueden defenderse: las comunidades rurales, los pescadores, los pueblos indígenas. Ellos dependen directamente de los bosques, los ríos y los suelos. Cuando los proyectos de conservación no se realizan porque el dinero desaparece, son ellos quienes ven secarse los ríos, perder sus cultivos o quedarse sin sustento. Es un recordatorio de que la corrupción ambiental no es solo un problema abstracto, se traduce en hambre, en migración forzada y en desigualdad que se profundiza. A veces pensamos que la corrupción es solo un delito económico, pero en el contexto ambiental puede convertirse en una tragedia silenciosa. Cada bosque perdido significa menos agua en los ríos. Cada río contaminado significa menos alimento y menos salud para las comunidades. La corrupción ambiental se acumula como una deuda de que las futuras generaciones tendrán que pagar, que menos biodiversidad, con más desastres climáticos y con menos oportunidades para desarrollarse. Por eso, cuando escuchamos sobre escándalos de corrupción, debemos preguntarnos no solo cuánto dinero se perdió, sino cuánto futuro se robó. Frente a este problema, la transparencia es nuestra mejor herramienta. Cuando los presupuestos ambientales, las licitaciones y los contratos se publican en línea, los ciudadanos pueden vigilar que el dinero se use bien. La transparencia genera confianza entre gobiernos, comunidades y empresas. No se trata de burocracia. La transparencia es la vacuna contra la corrupción. Donde hay rendición de cuentas y participación, los proyectos avanzan y los ecosistemas se protegen mejor. La lucha por la sostenibilidad y contra la corrupción no depende solo de los gobiernos. La participación ciudadana es clave. Comunidades que vigilan los presupuestos, estudiantes que exigen la rendición de cuentas y periodistas que investigan, la educación ambiental también es fundamental. Si los jóvenes comprenden desde temprano por qué los recursos son finitos y cómo la corrupción los pone en riesgo, crecerán con una cultura de respeto y transparencia. En muchas ciudades, plataformas digitales permiten reportar talas ilegales, vertimientos y desvío de recursos. Eso demuestra que todos podemos ser parte de la solución. Pero pongamos esto en una historia de la vida real. Contemos cómo la transparencia combatió la corrupción. En un pequeño municipio colombiano, los recursos para restaurar un humedal estaban en riesgo de ser desviados. Gracias a un portal de datos abiertos, los vecinos descubrieron pagos sospechosos a empresas fantasmas. Denunciaron el caso, el desvío se detuvo y el proyecto siguió adelante. Hoy, ese humedal vuelve a ser un refugio de aves migratorias y un lugar de aprendizaje para los niños. La transparencia literalmente salvó un ecosistema. El desarrollo sostenible no es solo un concepto técnico que aparece en las conferencias internacionales. Es un compromiso ético con las generaciones futuras. Pero ningún plan ambiental, por más ambicioso que sea, puede funcionar si la corrupción sigue drenando los recursos que necesitamos. Por eso, la transparencia no es un lujo, es la base de la confianza entre gobiernos, comunidades y ciudadanos. Cada vez que exigimos datos claros, que pedimos explicaciones sobre cómo se usan nuestros presupuestos y los recursos, o que apoyamos plataformas de denuncia, estamos defendiendo los ríos, los bosques y el aire que respiramos. La sostenibilidad no se logra solo con políticas públicas, también requiere ciudadanos informados y participativos. Si entendemos que el progreso sin integridad es un espejismo, empezamos a exigir más a nuestras autoridades y también a nosotros mismos. Les dejo esta pregunta. ¿Queremos un futuro en el que los ecosistemas sigan cediendo ante los intereses corruptos, o uno en el que la transparencia garantice que cada árbol sembrado y que cada río protegido sean pasos reales hacia la sostenibilidad? ¿O queremos ser la generación que aceptó el deterioro como inevitable, o la que defendió el planeta con integridad? El futuro que soñamos depende de las decisiones que tomemos hoy. Cuidar el ambiente exige también cuidar la honestidad. Cuidar la honestidad es la única forma de cuidar nuestro futuro.
Muchas gracias.